En Monterrey, Nuevo León, las fábricas más poderosas de México están cerrando sus puertas. No por falta de dinero o materiales, sino por algo tan básico como el agua del grifo. La ciudad que una vez presumía de ser el corazón industrial del país, ahora vive una paradoja aterradora. Mientras las empresas multinacionales siguen llegando atraídas por su desarrollo económico, los habitantes han comenzado a ver cómo el líquido vital desaparece lentamente de sus hogares. Todo comenzó a principios de 2022. Los pronósticos meteorológicos anunciaban una sequía. Pero nadie imaginaba que se convertiría en la crisis que cambiaría para siempre la forma en que México piensa sobre su futuro industrial. Era un martes de junio, cuando las alarmas comenzaron a sonar en el Consejo Estatal del Agua de Nuevo León. Las presas que abastecían a la zona metropolitana de Monterrey habían alcanzado niveles críticos. La presa Cerro Prieto registraba apenas un 8% de su capacidad total. La presa de La Boca, otro pilar del suministro regional, no estaba mucho mejor. Los números eran devastadores. 4,5 millones de personas dependían de estas reservas, y las industrias consumían cantidades astronómicas cada día. Una sola planta cervecera podía utilizar hasta 5 millones de litros diarios. Las acereras, fábricas de vidrio y plantas químicas multiplicaban esa cifra por 10. Según algunos expertos en recursos hídricos, la crisis no era solo producto de la sequía natural. Algunos investigadores sostienen que el crecimiento industrial descontrolado había creado una demanda insostenible. Durante décadas, las autoridades habían aprobado proyectos industriales sin considerar realmente el impacto acumulativo sobre los recursos acuíferos. La situación se volvió tan crítica que el gobierno estatal tuvo que implementar algo impensable: cortes de agua programados que afectarían a sectores enteros de la ciudad. Las colonias residenciales sufrirían desabastecimiento durante 24 horas seguidas, mientras algunas zonas industriales mantendrían su suministro. Esta decisión desató una controversia que dividió a la sociedad regiomontana. Los ciudadanos comenzaron a cuestionar por qué las empresas tenían prioridad sobre las familias. Las protestas se multiplicaron. Grupos de vecinos organizaron manifestaciones frente a las instalaciones de las compañías más grandes. Gritaban consignas que resonarían durante meses: el agua es de todos, no de las corporaciones. Pero la realidad económica era compleja. Las industrias de Nuevo León generaban empleos para cientos de miles de familias. Cerrarlas significaría un desastre social igual de grave. Los funcionarios se encontraron atrapados entre dos fuerzas imposibles de reconciliar: la supervivencia básica de los habitantes y la supervivencia económica de la región. Fue entonces cuando algunos visionarios comenzaron a hablar de soluciones que parecían sacadas de la ciencia ficción. Plantas desalinizadoras que podrían procesar agua del Golfo de México. Sistemas de reciclaje industrial tan avanzados que permitirían reutilizar el 90% del agua consumida en los procesos productivos. Una teoría comenzó a circular entre los círculos empresariales más influyentes. Hay quienes creen que la crisis del agua no era solo un problema temporal, sino una oportunidad para redefinir completamente el modelo industrial mexicano. Las empresas que lograran adaptarse a la escasez hídrica no solo sobrevivirían, sino que dominarían el mercado del futuro. Los primeros movimientos fueron discretos pero decisivos. Algunos consorcios internacionales comenzaron a invertir cantidades millonarias en tecnologías de gestión hídrica. Sistemas de inteligencia artificial que monitoreaban cada gota utilizada en los procesos industriales. Plantas de tratamiento tan sofisticadas que podían convertir aguas residuales en líquido potable en cuestión de horas. La empresa Arca Continental, uno de los gigantes de la industria refresquera, anunció una inversión de 200 millones de pesos en infraestructura de agua reciclada. Su planta de Monterrey implementaría un circuito cerrado que reduciría el consumo de agua fresca en un 60%. Pero esto era solo el comienzo. Estudios recientes sugieren que la batalla por el agua en Nuevo León podría replicarse en otros estados industriales de México. Bajío, con su próspero sector automotriz, ya muestra signos de estrés hídrico.
Tijuana enfrenta desafíos similares con su industria maquiladora. El patrón se está extendiendo como una mancha de aceite por todo el territorio nacional. Los expertos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua han comenzado a hablar de un fenómeno que llaman migración industrial hídrica. Las empresas ya no solo buscan mano de obra barata o cercanía a los mercados. Ahora, evalúan meticulosamente la disponibilidad de agua a largo plazo antes de decidir dónde establecer sus operaciones. Algunas compañías han tomado decisiones radicales. Tesla, que había considerado establecer una planta en Nuevo León, pausó indefinidamente sus planes tras evaluar la situación hídrica. La empresa de Elon Musk optó por explorar alternativas en estados con mayor disponibilidad de agua, como Sonora, donde podrían aprovechar la cercanía al mar para implementar tecnologías de desalinización desde el inicio. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Algunos analistas sostienen que la crisis hídrica está creando una nueva clase de poder económico en México. Las empresas que controlen las tecnologías de agua más avanzadas podrían determinar qué industrias sobreviven y cuáles desaparecen. Es una forma de poder que va más allá del dinero o la influencia política tradicional. Un ejemplo concreto comenzó a evidenciarse en los últimos meses de 2022. Grupo Modelo, la cervecera más grande del país, inició conversaciones secretas con empresas israelíes especializadas en desalinización. Según ciertos informes no confirmados oficialmente, la compañía estaría desarrollando un proyecto para instalar su propia planta desalinizadora en la costa de Tamaulipas. La inversión rondaría los $500 millones. El plan incluiría la construcción de un acueducto subterráneo de más de 300 kilómetros que transportaría agua desalinizada desde el Golfo de México hasta sus instalaciones en Nuevo León. Si el proyecto se concreta, Grupo Modelo se convertiría en la primera empresa mexicana completamente independiente del suministro de agua tradicional. Trabajos de campo modernos realizados por universidades locales revelan datos que pocos conocen. El acuífero principal que abastece a Monterrey se está agotando 3 veces más rápido de lo que se regenera naturalmente. A este ritmo, en menos de 15 años, la extracción de agua subterránea podría volverse completamente insostenible. La respuesta del gobierno federal ha sido crear lo que algunos llaman el Programa Nacional de Seguridad Hídrica Industrial. Una iniciativa que destinará más de 3,000 millones de pesos en los próximos 5 años para desarrollar infraestructura de agua especializada para la industria. Pero los verdaderos pioneros ya no esperan las decisiones gubernamentales. En un desarrollo que pocos medios han reportado, un grupo de empresarios regiomontanos ha formado un consorcio privado para construir la planta desalinizadora más grande de América Latina. El proyecto, conocido internamente como Acueducto Azul, procesaría hasta 500 millones de litros de agua marina diariamente. La ubicación elegida es estratégica: Puerto de Altamira, en Tamaulipas. Desde ahí, una red de tuberías y estaciones de bombeo transportaría el agua tratada hasta el corazón industrial de México. No solo abasteceríamos a Nuevo León, sino también a partes de Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas. La inversión total superará los $2,000 millones. Aunque los registros oficiales no lo confirman, algunas fuentes cercanas al proyecto aseguran que empresas como Cemex, Arca Continental y FEMSA ya han comprometido contratos de suministro a 20 años. Esto garantizaría la viabilidad financiera del proyecto y aseguraría el agua industrial para las próximas décadas. Pero hay algo que hace que esta historia sea aún más extraordinaria. La tecnología que utilizarán no es convencional. Un grupo de ingenieros mexicanos desarrolló un sistema de captación de agua atmosférica que funcionaba incluso en condiciones de baja humedad. La tecnología, inspirada en los mecanismos de supervivencia de ciertas plantas del desierto, podía extraer hasta 200 litros de agua por día del aire utilizando únicamente energía solar. Empresas japonesas y alemanas comenzaron a negociar licencias para esta tecnología, viendo aplicaciones potenciales en el Medio Oriente y África subsahariana. Las patentes mexicanas se convirtieron en activos valiosos en el mercado internacional de tecnología hídrica.
La transformación social fue igualmente profunda. Una nueva generación de jóvenes mexicanos comenzó a especializarse en carreras relacionadas con la gestión del agua. Las universidades reportaron incrementos del 300% en solicitudes para programas de ingeniería hídrica, ciencias ambientales y tecnología de desalinización. Esta generación, que algunos sociólogos llaman nativos hídricos, había crecido durante la crisis y desarrollado una mentalidad completamente diferente sobre el consumo de recursos. Para ellos, la eficiencia hídrica no era una imposición, sino una forma natural de vivir. Surgieron empresas completamente nuevas, fundadas por estos jóvenes emprendedores. Aplicaciones móviles que monitoreaban el consumo doméstico de agua en tiempo real. Sistemas de gamificación que recompensaban a las familias por reducir su uso hídrico. Plataformas de intercambio donde vecinos podían compartir recursos hídricos excedentes. La economía circular del agua se volvió realidad mucho antes de lo que cualquier experto había predicho. Y entonces ocurrió algo que cambió completamente el panorama internacional. En febrero de 2024, Saudi Arabia anunció una inversión de $10,000 millones en tecnología hídrica mexicana. El reino petrolero, que enfrentaba sus propios desafíos de escasez hídrica, vio en las soluciones desarrolladas en México una oportunidad estratégica. El acuerdo incluía la transferencia de tecnología mexicana de desalinización eficiente a cambio de inversión saudí en infraestructura hídrica en América Latina. Arabia Saudita financiaría la construcción de 20 plantas desalinizadoras a lo largo de la costa mexicana del Golfo y el Pacífico. Esta alianza transformó a México en un exportador neto de tecnología hídrica, una posición que nadie habría imaginado posible apenas 3 años antes. Las empresas mexicanas comenzaron a competir directamente con gigantes israelíes y holandeses en licitaciones internacionales para proyectos de infraestructura hídrica. El círculo se había cerrado de manera extraordinaria. La crisis que una vez amenazó con destruir el corazón industrial de México se había convertido en la fuente de una nueva forma de liderazgo tecnológico internacional. Hoy, cuando observamos las torres de las plantas desalinizadoras que se alzan en la costa tamaulipeca, resulta difícil imaginar que todo comenzó con un simple anuncio meteorológico sobre una sequía que nadie tomó en serio. La historia del agua en México apenas está comenzando. Pero lo más impactante de esta revolución hídrica mexicana estaba a punto de suceder en un laboratorio secreto de Guadalajara. Un equipo de científicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente había logrado algo que parecía imposible. Desarrollaron un material biomimético capaz de extraer agua potable directamente del aire del desierto. No necesitaba electricidad, no requería mantenimiento complejo, simplemente funcionaba. La inspiración vino de un lugar inesperado, los escarabajos del desierto de Namibia. Estos pequeños insectos sobreviven en uno de los lugares más áridos del planeta gracias a su caparazón especializado. Durante las madrugadas, cuando la humedad relativa apenas alcanza el 15%, logran recolectar hasta su propio peso en agua condensada. Los investigadores tapatíos pasaron 3 años estudiando la estructura microscópica de estos caparazones. Descubrieron patrones geométricos que alternaban zonas hidrofílicas e hidrofóbicas de manera casi perfecta. Era como tener miles de pequeños condensadores naturales trabajando en sincronía. La aplicación industrial de este descubrimiento cambió el juego por completo. Empresas textiles comenzaron a experimentar con tejidos que podían generar agua para sus procesos de teñido. Invernaderos agrícolas instalaron paneles biomiméticos que reducían su dependencia del riego tradicional hasta en un 40%. Incluso algunas comunidades rurales empezaron a usar versiones domésticas de esta tecnología. Pero había algo más extraordinario desarrollándose en paralelo. El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares había iniciado un proyecto clasificado que combinaba tecnología nuclear de baja escala con purificación hídrica avanzada. Según documentos filtrados por empleados descontentos, el proyecto buscaba crear reactores modulares capaces de desalinizar enormes volúmenes de agua marina
sin generar los residuos tóxicos tradicionales. La tecnología se basaba en un proceso llamado destilación nuclear asistida. Los reactores de cuarta generación, no más grandes que un contenedor de carga, podían procesar hasta 10 millones de litros diarios. El calor residual del proceso nuclear se aprovechaba para evaporar agua salada, mientras sistemas de filtración molecular eliminaban cualquier contaminación radiactiva. Los primeros prototipos se instalaron en secreto en la costa de Veracruz. Las pruebas iniciales superaron todas las expectativas. El agua producida no solo era potable, sino que tenía niveles de pureza superiores al agua de manantial embotellada. El costo de producción era 70% menor que los sistemas de desalinización convencionales, y la huella de carbono prácticamente inexistente. Sin embargo, la verdadera revolución estaba ocurriendo en el ámbito social. Los barrios más pobres de Monterrey comenzaron a organizarse en cooperativas hídricas autogestionadas. Familias que durante décadas habían dependido de camiones cisterna municipales, ahora construían sus propios sistemas comunitarios de captación y purificación. Utilizaban tecnología de código abierto desarrollada por estudiantes universitarios que habían liberado sus patentes gratuitamente. Estas cooperativas funcionaban con una lógica simple, pero revolucionaria. Cada familia contribuía con trabajo, materiales reciclados y una pequeña cuota mensual. A cambio, obtenían acceso garantizado a agua purificada las 24 horas del día. Los excedentes se vendían a barrios vecinos, generando fondos para expandir el sistema. La iniciativa se extendió como un incendio por todo el norte de México. En Ciudad Juárez, más de 200 cooperativas hídricas atendían a 500,000 de personas. En Tijuana, los sistemas comunitarios habían reducido la dependencia del suministro municipal en un 60%. El gobierno federal, inicialmente receloso de estos movimientos autónomos, terminó por reconocer oficialmente el modelo y ofrecer financiamiento técnico. Paralelamente, algo fascinante comenzó a suceder en el mercado laboral mexicano. La demanda de especialistas en tecnología hídrica se disparó de manera exponencial. Trabajadores que habían perdido empleos en industrias tradicionales encontraron oportunidades en sectores que ni siquiera existían 5 años antes. Técnicos en mantenimiento de sistemas de condensación atmosférica ganaban salarios equivalentes a ingenieros petroleros. Las mujeres, históricamente excluidas de muchos sectores industriales, encontraron en la gestión hídrica comunitaria un espacio de liderazgo natural. Estudios realizados por el Colegio de México mostraban que las cooperativas dirigidas por mujeres tenían índices de eficiencia 25% superiores a las administradas únicamente por hombres. Esta transformación social no pasó desapercibida internacionalmente. Organizaciones como el Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo comenzaron a estudiar el modelo mexicano como posible solución para crisis hídricas en otras regiones. Delegaciones de Kenia, Bangladesh y Australia visitaron comunidades mexicanas para aprender sobre gestión comunitaria del agua. La Universidad Nacional Autónoma de México estableció el primer programa de intercambio internacional especializado en tecnología hídrica social. Estudiantes de 60 países llegaban a México para estudiar durante semestres completos en comunidades rurales y urbanas que habían logrado la autosuficiencia hídrica. Pero quizás el desarrollo más sorprendente estaba ocurriendo en el sector financiero. Bancos mexicanos crearon los primeros bonos verdes específicamente vinculados a proyectos hídricos comunitarios. Según información filtrada por trabajadores de la construcción, el consorcio ha adquirido sistemas de ósmosis inversa de última generación, desarrollados originalmente para misiones espaciales. Estos equipos pueden producir agua con niveles de pureza superiores, incluso al agua destilada tradicional. El impacto va mucho más allá de resolver el problema inmediato de Monterrey. Esta transformación no se detendría en las fronteras mexicanas. Las repercusiones comenzaron a sentirse a lo largo de toda América Latina, cuando varios países empezaron a observar con detenimiento lo que estaba ocurriendo en el norte industrial de México. Brasil fue el primero en reaccionar.
El gigante sudamericano, que históricamente había presumido de tener una de las reservas de agua dulce más grandes del mundo, comenzó a revisar sus políticas industriales. Los estados de São Paulo y Minas Gerais, corazones de la industria brasileña, implementaron auditorías hídricas obligatorias para todas las empresas que consumieran más de 1 millón de litros diarios. La medida no era casual. Informes internos del Ministerio de Medio Ambiente brasileño habían detectado patrones preocupantes. Las sequías en la región del Pantanal se estaban intensificando y algunos acuíferos mostraban signos de sobreexplotación similares a los de México. Mientras tanto, en Monterrey, la vida cotidiana había cambiado para siempre. Los habitantes desarrollaron rutinas que hace apenas 2 años habrían parecido impensables. Familias enteras se organizaban por turnos para recolectar agua en tinacos comunitarios durante las horas de suministro. Los jardines verdes que una vez adornaron las colonias de clase media fueron reemplazados por paisajes desérticos con plantas suculentas. Surgió toda una economía paralela alrededor del agua. Camiones cisterna privados comenzaron a ofrecer servicios de entrega domiciliaria a precios que variaban según la calidad del líquido. El agua potable certificada podía costar hasta 10 veces más que el agua no tratada. Pero lo verdaderamente revolucionario estaba ocurriendo en las universidades. El Tecnológico de Monterrey lanzó la primera maestría en gestión industrial del agua de América Latina. La carrera, que inicialmente planeaba admitir 50 estudiantes, recibió más de 1.500 solicitudes en su primer semestre. Los egresados tenían garantizado empleo inmediato con salarios que superaban los de muchos ingenieros tradicionales. La Universidad Autónoma de Nuevo León no se quedó atrás. Estableció alianzas con instituciones israelíes y australianas para desarrollar tecnologías adaptadas específicamente al clima mexicano. Sus laboratorios comenzaron a probar sistemas de condensación atmosférica que podían extraer hasta 100 litros de agua del aire en condiciones de alta humedad. Los resultados preliminares eran prometedores, aunque aún no estaban listos para implementación industrial masiva. En paralelo, algo fascinante comenzó a suceder en el sector inmobiliario. Los desarrolladores habitacionales empezaron a incluir sistemas de captación de agua de lluvia y tratamiento de aguas grises como características estándar. Las casas con certificación hídrica se vendían 30% más caras que las construcciones tradicionales. Un desarrollo residencial en San Pedro García, se convirtió en el símbolo de esta nueva era. Residencial Gota Azul prometía autosuficiencia hídrica total para sus residentes. Cada vivienda contaba con sistemas de reciclaje que permitían reutilizar hasta el 80% del agua consumida. Las ventas se agotaron en menos de 3 meses. Sin embargo, los verdaderos cambios estructurales estaban ocurriendo a nivel gubernamental. El Estado de Nuevo León creó la primera Secretaría de Seguridad Hídrica de México, una dependencia con rango ministerial que coordinaba todas las políticas relacionadas con el agua industrial y urbana. Su primera decisión fue radical: establecer un mercado de derechos de agua donde las empresas podían comprar, vender o intercambiar cuotas hídricas. El sistema, inspirado en los mercados de carbono europeos, permitía que las compañías más eficientes vendieran sus excedentes a aquellas que no habían logrado reducir su consumo. Los precios iniciales fueron sorprendentes. 1 metro cúbico de agua industrial certificada alcanzó valores de hasta 200 pesos en las primeras subastas. Para poner esto en perspectiva, el mismo volumen de agua había costado menos de 5 pesos apenas 3 años antes. Esta dinámica creó incentivos perversos que nadie había anticipado. Algunas empresas comenzaron a especular con los derechos de agua, comprando cuotas que no necesitaban con la intención de revenderlas a precios más altos. Se formó un mercado secundario donde los intermediarios podían obtener ganancias del 20 al 30% en operaciones de pocas semanas. La Comisión Federal de Competencia Económica tuvo que intervenir para regular estas prácticas, estableciendo límites a la concentración de derechos hídricos y creando mecanismos para evitar la manipulación de precios. Pero quizás el desarrollo más inesperado fue la emergencia de lo que algunos expertos llaman ciudades industriales hídricas.
Grupos empresariales comenzaron a planear desarrollos urbanos completamente nuevos, diseñados alrededor de la gestión eficiente del agua. Estos complejos integrarían zonas residenciales, industriales y comerciales con sistemas centralizados de tratamiento y reciclaje hídrico. El primer proyecto de este tipo se anunció en el estado de Coahuila, cerca de la frontera con Texas. Ciudad Agua Verde sería hogar de 200,000 personas y albergaría industrias ligeras con certificación de consumo hídrico mínimo. La inversión inicial superaría los $5,000 millones. Inversionistas de Singapur, Países Bajos e Israel ya habían comprometido participaciones significativas en el proyecto. La tecnología que harían posible estos desarrollos provenía de fuentes sorprendentes. Empresas que habían desarrollado sistemas de reciclaje de agua para estaciones espaciales encontraron aplicaciones terrestres rentables. Los mismos mecanismos que purificaban agua en la Estación Espacial Internacional podían procesar aguas residuales urbanas con eficiencia del 95%. NASA y la Agencia Espacial Europea comenzaron a licenciar estas tecnologías a empresas mexicanas, creando una transferencia tecnológica sin precedentes del sector espacial al industrial terrestre. Los resultados eran revolucionarios en términos de calidad. El agua procesada por estos sistemas espaciales tenía niveles de pureza superiores al agua embotellada premium. Algunas plantas piloto producían agua tan limpia que requería la adición de minerales para hacerla apta para consumo humano. Mientras tanto, el efecto dominó internacional se aceleraba. Chile anunció la creación de un fondo de inversión de $3,000 millones para desarrollar infraestructura hídrica industrial en el norte del país. Argentina estableció alianzas con empresas mexicanas que habían desarrollado expertise en gestión de escasez hídrica. Colombia comenzó a implementar sistemas similares de mercados de derechos de agua en sus regiones industriales. La Organización de Estados Americanos propuso crear un organismo regional especializado en seguridad hídrica industrial, con sede en México debido a su experiencia pionera en la materia. Pero no todo era progreso tecnológico y cooperación internacional. La crisis había creado tensiones geopolíticas inesperadas. Estados Unidos comenzó a preocuparse por la seguridad de sus cadenas de suministro, ya que muchas empresas estadounidenses dependían de componentes manufacturados en el norte de México. La posibilidad de interrupciones en la producción por escasez hídrica representaba un riesgo estratégico. Como respuesta, el gobierno estadounidense ofreció financiamiento para proyectos binacionales de infraestructura hídrica. La propuesta incluía la construcción de plantas desalinizadoras en el Golfo de México, con capacidad para abastecer tanto a Texas como a los estados industriales mexicanos. Las negociaciones se volvieron complejas debido a cuestiones de soberanía sobre los recursos hídricos. México insistía en mantener control total sobre las instalaciones en su territorio, mientras Estados Unidos buscaba garantías de suministro a largo plazo para proteger sus intereses industriales. En medio de estas tensiones internacionales, surgieron historias extraordinarias de innovación local. Inversionistas internacionales podían financiar directamente cooperativas hídricas y recibir retornos basados en la eficiencia y sostenibilidad de los proyectos. Los rendimientos promedio superaban el 12% anual, muy por encima de inversiones tradicionales. El Banco de México autorizó la creación de la primera criptomoneda respaldada por recursos hídricos certificados. El Bagua Coin permitía a comunidades tokenizar su producción de agua excedentaria y comercializarla en mercados digitales globales. Pueblos remotos de Oaxaca comenzaron a generar ingresos vendiendo créditos hídricos a empresas multinacionales ubicadas en continentes diferentes. Esta financiarización del agua creó oportunidades impensables para comunidades marginadas. Ejidos en Sonora que históricamente habían subsistido con agricultura de temporal, ahora operaban granjas solares hídricas que producían tanto energía como agua purificada. Los ingresos combinados superaban lo que generaban con cultivos tradicionales, y el trabajo era significativamente menos demandante físicamente. Mujeres indígenas en Chiapas
desarrollaron microempresas de purificación hídrica usando plantas medicinales tradicionales combinadas con tecnología de filtración moderna. Sus productos, comercializados como agua ceremonial purificada, alcanzaban precios premium en mercados urbanos mexicanos y estadounidenses. La transformación cultural fue igualmente profunda. Una nueva espiritualidad del agua emergió en comunidades rurales. Ceremonias tradicionales, que habían casi desaparecido durante la modernización, se revitalizaron con enfoques contemporáneos de conservación hídrica. Chamanes y ingenieros trabajaban juntos en proyectos que combinaban conocimiento ancestral con innovación tecnológica. En ciudades, surgieron festivales anuales que celebraban la abundancia hídrica consciente. Monterrey, que 5 años antes vivía cortes de agua desesperantes, ahora organizaba el festival internacional más grande de tecnología hídrica sostenible. Asistían más de 200,000 personas anualmente, generando ingresos por turismo superiores a los 500 millones de pesos. Artistas mexicanos comenzaron a crear obras que utilizaban agua reciclada como elemento central, esculturas que funcionaban como sistemas de purificación, murales que incorporaban paneles de condensación atmosférica. El arte y la tecnología hídrica se fusionaron de maneras completamente nuevas. Pero lo más extraordinario estaba ocurriendo en el sector educativo. Escuelas primarias en todo México integraron la gestión hídrica como materia obligatoria. Niños de 6 años aprendían principios básicos de conservación y purificación del agua con la misma naturalidad con que generaciones anteriores habían aprendido matemáticas básicas. Estos nativos hídricos desarrollaban una intuición sobre el manejo del agua que sorprendía incluso a ingenieros especializados. Universidades rurales que habían luchado por años para atraer estudiantes, ahora tenían listas de espera para programas de tecnología hídrica comunitaria. Jóvenes de familias urbanas acomodadas elegían estudiar en comunidades campesinas para aprender sobre sistemas de agua autosuficientes. El prestigio social cambió completamente. Ser ingeniero hídrico comunitario se volvió tan respetado como ser médico o abogado. Las madres presumían cuando sus hijos trabajaban en cooperativas hídricas exitosas. Y entonces llegó la noticia que cambiaría la percepción internacional de México para siempre. En septiembre de 2025, la revista científica Nature publicó un estudio que confirmaba algo extraordinario. México se había convertido en el primer país del mundo en alcanzar seguridad hídrica total, usando únicamente tecnologías sostenibles y gestión comunitaria. Cada habitante tenía acceso garantizado a agua potable. Cada industria operaba con sistemas de reciclaje hídrico de circuito cerrado. Cada comunidad rural había alcanzado autosuficiencia hídrica. Y todo esto se había logrado sin comprometer acuíferos naturales ni generar residuos tóxicos. La comunidad internacional reaccionó con una mezcla de admiración y incredulidad. El Foro Económico Mundial declaró a México como el primer estado hídrico sostenible de la historia moderna. Países como India, China y Nigeria enviaron delegaciones permanentes para estudiar y replicar el modelo mexicano. La ONU propuso trasladar su sede de gestión de recursos hídricos de Nueva York a Ciudad de México. Pero quizás el reconocimiento más significativo vino de un lugar inesperado. La empresa SpaceX anunció que utilizaría tecnología hídrica mexicana en sus futuras misiones a Marte. Los sistemas de reciclaje de agua desarrollados en cooperativas rurales mexicanas habían demostrado ser más eficientes que las soluciones creadas por agencias espaciales con presupuestos millonarios. La historia había dado un giro completo. El país, que una vez dependía de tecnología extranjera, ahora exportaba soluciones que otras naciones consideraban imposibles de desarrollar. Hoy, cuando astronautas mexicanos beben agua purificada con tecnología desarrollada en Oaxaca mientras orbitan la Tierra, recordamos que las crisis más grandes a menudo esconden las oportunidades más extraordinarias. La escasez que casi destruyó el norte industrial de México terminó convirtiendo al país en la potencia hídrica más innovadora del planeta.